¿Y si te dijera que el miedo no siempre se siente como miedo? A veces se disfraza de excusas, dudas o lógica. En este vídeo aprenderás, desde la sabiduría budista, a detectarlo antes de que te controle. Observa, respira y empieza a liberarte. Detecta el miedo antes de que te controle. Claves budistas para reconocerlo en silencio. El miedo rara vez se manifiesta con claridad. A menudo se esconde bajo capas de justificación racional, dudas internas o una sensación difusa de incomodidad. Desde la sabiduría budista, el primer paso hacia la liberación del miedo no es enfrentarlo, sino reconocer su presencia sin juicio. Esto requiere silencio, observación y atención plena. Los monjes zen enseñan que el miedo suele aparecer primero como una reacción corporal. Una respiración que se acorta, una tensión en el pecho, un nudo en el estómago. Luego llega a la mente en forma de pensamientos repetitivos, evasiones o justificaciones que parecen lógicas, pero que en realidad son intentos del ego por evitar el cambio. En lugar de reaccionar, la práctica budista propone detenerse, observar y preguntarse: ¿esto que siento es realmente una señal de peligro o es miedo disfrazado de razón? Al hacerte consciente de esos patrones, desactiva su poder. Ver el miedo con claridad es el inicio de su disolución. No necesitas huir de él, solo verlo tal como es. Porque lo que se ilumina con conciencia, deja de tener dominio sobre ti. El primer paso es verlo. ¿Cómo identificar el miedo según los monjes zen? Para los monjes zen, el miedo no es un enemigo a vencer, sino un mensajero que aparece cuando algo dentro de nosotros necesita ser observado con más profundidad. Ellos enseñan que el miedo solo tiene poder cuando permanece oculto. Por eso el primer paso en el camino de la liberación es verlo con total honestidad. Y para verlo, debemos aprender a estar presentes. Cuando estás en silencio, sin distracciones, y comienzas a prestar atención a tu cuerpo, notarás pequeñas señales. Un leve temblor en las manos, un suspiro contenido, una postura defensiva. El cuerpo habla antes que la mente, y aprender a escucharlo te permite detectar al miedo en su forma más pura, antes de que tome fuerza como pensamiento. Los monjes no reaccionan ante el miedo, lo contemplan. Saben que si lo observan sin resistirse, su intensidad disminuye. Esto no significa resignación, sino sabiduría activa. Al identificar el miedo justo cuando aparece, sin intentar suprimirlo ni exagerarlo, se crea un espacio interior. Ese espacio es conciencia, y en la conciencia, el miedo se transforma. Porque lo que es visto claramente, sin juicio, pierde el poder de controlar nuestras decisiones y comienza a revelar la enseñanza que lleva dentro. No es lo que piensas. El miedo a menudo se disfraza de lógica y precaución. Una de las enseñanzas más profundas del budismo es que la mente es hábil para disfrazar sus emociones. El miedo, en particular, rara vez se presenta diciendo «tengo miedo». Más bien, adopta máscaras más aceptables: «esto no es el momento adecuado, necesito más preparación, mejor espero un poco más». A simple vista, parecen pensamientos racionales, pero en el fondo, son excusas impulsadas por el temor. Desde la sabiduría budista, aprender a distinguir entre una decisión consciente y una evasión disfrazada es parte del camino hacia la libertad. Los monjes zen observan cada pensamiento con una pregunta clave: ¿este pensamiento nace desde la calma o desde la contracción? Si hay tensión, si hay una sensación de encierro, probablemente es miedo con otro nombre. La práctica del silencio interior y la meditación ayudan a desenmascarar esas justificaciones. Cuando aquietas la mente, las verdaderas intenciones de tus pensamientos salen a la luz. Te das cuenta de cuántas decisiones has postergado por miedo disfrazado de prudencia. Y en ese momento, puedes elegir diferente. Porque la verdadera sabiduría no es evitar riesgos, sino actuar con conciencia, aun cuando haya miedo. Ver el disfraz es el primer paso para quitárselo. Escucha tu cuerpo. Señales sutiles del miedo según la enseñanza budista. El cuerpo es un mapa sagrado que refleja lo que la mente no se atreve a decir en voz alta. Según la sabiduría budista, el miedo no surge únicamente en los pensamientos. Primero se manifiesta en el cuerpo, a menudo de forma sutil. Aprender a escuchar esas señales físicas es una forma profunda de autoconocimiento y una herramienta clave para detectar el miedo antes de que se apodere de ti. Una respiración agitada, el ceño fruncido, los hombros tensos, el estómago encogido, son expresiones silenciosas del miedo.
Los monjes zen practican la observación corporal como parte de la meditación. Durante el zazen, meditación sentada, prestan atención a cada rincón del cuerpo, reconociendo sin juicio cualquier incomodidad, temblor o contracción. No intentan cambiar nada, solo observan. Y es en esa observación donde surge la comprensión. El cuerpo no miente. Mientras la mente puede justificar o racionalizar el miedo, el cuerpo lo expresa sin filtros. Por eso, cuando algo en tu interior se contrae ante una decisión, una conversación o un cambio, detente. Respira. Observa. Pregúntate con honestidad, ¿esta tensión me habla de miedo? Escuchar al cuerpo es comenzar a traducir el lenguaje del alma. Y en ese diálogo silencioso, comienza la verdadera transformación. El miedo vive en la mente. ¿Cómo detectarlo sin reaccionar, con atención plena? En el budismo, se enseña que la mente es como un cielo inmenso donde los pensamientos son nubes que van y vienen. El miedo es una de esas nubes, a veces oscura y densa, pero siempre pasajera. Detectarlo sin reaccionar requiere una herramienta poderosa, la atención plena o mindfulness. Esta práctica no consiste en eliminar el miedo, sino en observarlo con claridad y sin apego, permitiendo que se revele su verdadera naturaleza. Cuando surge el miedo, la mente comienza a generar historias. Esto va a salir mal, no soy suficiente, me van a rechazar. Si no estamos atentos, nos creemos esas historias. Pero si entrenamos la atención plena, podemos verlas como lo que son, pensamientos, no verdades. Al observar el miedo con presencia, sin resistirlo ni amplificarlo, dejamos de alimentar su energía. Los monjes zen dedican años a cultivar esta presencia. En el momento en que un pensamiento temeroso aparece, no lo rechazan ni lo siguen. Solo lo notan. Ah, esto es miedo, se dicen. Y lo dejan pasar. Esa distancia consciente entre tú y tu pensamiento crea libertad. Porque cuando dejas de reaccionar, recuperas el control. El miedo pierde fuerza, y tú recuperas tu poder interno. Cuando el miedo calla tu intuición, detecta la interferencia y recupera tu centro. Una de las formas más peligrosas del miedo es cuando se instala silenciosamente y comienza a ahogar la voz de tu intuición. Desde la perspectiva budista, la intuición es una forma de sabiduría interna, una guía natural que proviene de la mente clara y el corazón despierto. Pero cuando el miedo se infiltra, esa voz se distorsiona, se debilita o incluso desaparece. Aprender a detectar cuando el miedo está interfiriendo con tu intuición es clave para tomar decisiones alineadas con tu verdadero ser. Los monjes budistas enseñan que la intuición se siente como calma, certeza serena y expansión. El miedo, en cambio, genera contracción, duda y confusión. Si antes de actuar sientes tensión, presión o pensamientos que se repiten obsesivamente, probablemente no estás escuchando tu intuición, sino tu miedo. Recuperar el centro implica volver al cuerpo, a la respiración, al momento presente. En silencio, sin distracciones, puedes preguntarte, ¿esta decisión nace desde el miedo o desde la paz? La respuesta suele estar en cómo se siente, no en lo que piensas. Cuanto más practicas la atención consciente, más fácil es distinguir una guía genuina de una reacción automática. Y cuando tu intuición vuelve a hablar claro, el miedo ya no tiene el control. No huyas, observa, el arte budista de mirar al miedo con ojos conscientes. La mayoría de las personas, cuando sienten miedo, reaccionan huyendo, cambian de tema, evitan decisiones, se distraen o se paralizan. Sin embargo, el budismo zen nos ofrece un enfoque completamente distinto, no escapar, sino observar. Observar con plena conciencia, como quien mira una llama sin quemarse, sin juzgarla ni querer apagarla. Este arte de contemplar el miedo es una práctica milenaria. Los monjes zen no intentan suprimir el miedo, ni tampoco se identifican con él. Lo miran tal como es, con atención y sin juicio. Saben que todo lo que se observa con claridad comienza a transformarse. La clave está en permanecer presente, aunque el miedo se sienta incómodo o incluso abrumador. Cuando permaneces presente con el miedo, comienzas a comprender su raíz. Muchas veces no es el miedo en sí lo que duele, sino el rechazo que sentimos hacia él. Aceptarlo no significa resignarse, significa integrarlo con conciencia. El acto de observar, en sí mismo, es liberador. No necesitas luchar ni controlar. Solo estar presente. Y en esa presencia nace el poder,
el poder de no reaccionar, de no escapar y de elegir cómo actuar. Así, el miedo deja de ser un monstruo y se convierte en un maestro. El miedo no siempre grita. ¿Cómo identificar susurros internos que te sabotean? El miedo no siempre se presenta como una alarma estridente. A veces, susurra. Y lo hace con una voz tan sutil que puede confundirse con la tuya. Mejor no lo intentes ahora. Esto no es para ti. No estás listo todavía. Esas frases suaves, casi razonables, son algunas de las formas más peligrosas del miedo, porque no parecen miedo. Parecen prudencia, parecen lógica, pero en realidad son saboteos internos. Desde la sabiduría budista, estos susurros mentales deben ser observados con claridad. El primer paso es el silencio. En la quietud de la meditación, los pensamientos se revelan por lo que realmente son. La práctica del mindfulness permite identificar cuando estás actuando desde la conciencia y cuando desde el miedo camuflado. Una técnica útil es preguntarte, ¿este pensamiento me expande o me encoge? El miedo contrae, limita, reduce. La sabiduría, en cambio, aunque sea desafiante, te da una sensación interna de apertura, incluso si hay incertidumbre. Cuando aprendes a escuchar con el corazón y no solo con la mente, esos susurros ya no te engañan. Los reconoces como lo que son, intentos del ego de mantenerte en la zona de confort. Y al verlos, puedes elegir avanzar con libertad. Miedo disfrazado de prudencia, detecta cuando te protege y cuando te limita. El miedo tiene una función natural y necesaria, protegernos. Pero cuando no lo reconocemos, puede comenzar a disfrazarse de algo positivo, como la prudencia. Es mejor esperar un poco más, no conviene arriesgarse ahora, es más seguro no cambiar nada. A veces, estos pensamientos realmente nos cuidan, pero otras veces, son excusas sutiles que nos mantienen atrapados en la inacción. La sabiduría budista nos enseña a discernir esa diferencia con atención y honestidad. Los monjes zen no rechazan el miedo, pero tampoco le creen todo. Lo escuchan, lo observan, y desde ese espacio de claridad, deciden si lo que sienten es prudencia real o una limitación disfrazada. El criterio no es la lógica externa, sino la sensación interna. Si la decisión viene desde la calma y la conciencia, es prudencia. Si nace de la contracción, la duda y la evasión, es miedo encubierto. Aprender a detectar esta diferencia es esencial para crecer sin autoengaños. Porque muchas veces, el miedo no dice tengo miedo, sino estoy siendo inteligente. Pero si observas con honestidad, notarás que la verdadera inteligencia no te encierra, te abre caminos. Y en ese momento, puedes agradecer al miedo y avanzar de todos modos. Desde la respiración hasta el pensamiento, los caminos del miedo según el budismo. En el budismo, se reconoce que el miedo no tiene un solo origen ni una única forma de manifestarse. A veces nace de un pensamiento, otras veces de una sensación corporal, y en muchos casos de una respiración alterada. Por eso, para detectarlo con profundidad, es necesario observar sus distintos caminos, cómo llega, cómo se mueve y cómo puede transformarse. Cuando sentimos miedo, lo primero que cambia es la respiración. Se vuelve corta, superficial, rápida. Esto activa el sistema de alerta del cuerpo y envía señales de peligro a la mente. Los monjes zen han desarrollado prácticas que comienzan justo ahí, en la respiración. Con solo inhalar lentamente y exhalar con conciencia, el cuerpo empieza a calmarse y la mente lo sigue. Luego está el pensamiento. El miedo suele construir escenarios que aún no han ocurrido. ¿Y si fallo? ¿Y si me juzgan? ¿Y si pierdo todo? La práctica budista propone no luchar contra esos pensamientos, sino verlos como nubes. Están ahí, pero no eres tú. Al observarlos sin engancharte, se disipan. Así, desde una respiración profunda hasta una observación consciente del pensamiento, el miedo se vuelve visible, manejable y, finalmente, transformable. Porque solo puedes soltar lo que primero aprendes a ver.